אפשר לתקן. Ya empezamos Mitzvah Dalet. Y de hecho terminamos Sefer Bereshit. Sefer Bereshit tiene solo 3 mitzvot. Las primeras 2 mitzvot son mitzvot Aseh, la tercera es mitzvot Lo Ta'aseh. Estudiamos la mitzvah de Purvu, la mitzvah de Brit Milá y la mitzvah de Gitat Anshe. Y ahora empieza Sefer Shmot. Sefer Shmot, la primera mitzvah está en Parashat Bo. Y la mitzvah es Kiddush HaChodesh, la mitzvah de Rosh Chodesh. La verdad es que cuando empieza la Torá, cuando empieza Bereshit, el primer Rashi del Humash, Rashi dice lo siguiente: la Torá debería haber empezado en esta mitzvah, en la mitzvah de Kiddush HaChodesh, porque es la primera mitzvah que se le entrega al pueblo judío. Esta mitzvah se le entrega al pueblo judío incluso antes de salir de Egipto, cuando estaba a punto de nacer como pueblo, a punto de ser independiente, de ser el pueblo elegido. Y en ese momento se le entrega esta mitzvah, es la primera mitzvah que el pueblo recibe. Después ya salen de Egipto y más adelante incluso reciben la Torá en el monte de Sinai. Pero la primera mitzvah que se le entrega al pueblo judío como una unidad, como un pueblo, es esta, la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Por lo tanto, pregunta Rashi al principio del Humash, ¿por qué la Torá empieza describiendo toda la historia de Bereshit y todo eso? Debería empezar directamente con la mitzvah de Kiddush HaChodesh. La verdad es que ahí ya el Siftei Jajamim, que es el comentarista que explica al comentario de Rashi, ya dice que no se trata de que las otras partes de la Torá no deberían estar. Seguro que la Torá nos tiene que enseñar que el mundo fue creado por Hashem y Bereshit y todo eso. Pero como la Torá es un libro de órdenes, la palabra Torá significa Oga'á, son enseñanzas, entonces lo lógico sería esperar que la Torá empiece describiendo directamente las mitzvot y que en otra oportunidad, en otro libro, de otra forma, nos enseñe también cómo fue la historia, cómo fue la creación del mundo, que son cosas obviamente imprescindibles, tenemos que estudiarlas, pero la mitzvah tiene que ser lo primero, porque esa es la esencia de la Torá. Pero bueno, para nosotros tenemos que preguntarlo de otra forma. Si nosotros entendemos que esta es la primera mitzvah, como dice Rashi, ¿qué pasa con las 3 mitzvot que estudiamos en Sefer Bereshit? También ahí estudiamos 3 mitzvot. Estudiamos la mitzvah de Purvu, estudiamos la mitzvah de Brit Milá y la mitzvah de Gitat Anshe. Entonces, también si decimos que hay que empezar directamente con las mitzvot, ok, entiendo, pero ¿por qué con esta? Que empiece con las mitzvot que se entregó antes, en el orden histórico que se entregaron, tal como lo veníamos estudiando. Y ya estudiamos que no son stam mitzvot que casualmente se enseñaron primero, son mitzvot que son principios básicos para realmente cumplir nuestra misión en el mundo. Estudiamos que, y lo repito solamente en resumen, estudiamos que la mitzvah de Purvu consiste en darnos a nosotros la enseñanza, la lección de que nosotros somos socios de la creación. No es algo poco importante, la mitzvah de Purvu. Nosotros mismos con nuestros actos podemos ser socios de Hashem en la creación del mundo. La mitzvah de Brit Milá nos enseña que nosotros podemos cambiar la naturaleza, que es el objetivo del ser humano en este mundo. Claramente eso también es muy importante. Y al final, la mitzvah de Gitat Anshe, que nos enseña que no tenemos que perder nunca la esperanza, que Hashem nos va a curar de cualquier galut, incluso en la lucha de Jacob con Esaú, que duró toda la noche, al final amanece y sale el sol. Así también nosotros no tenemos que perder la esperanza, siempre tenemos que tener emuná de que todo va a estar bien. Esos 3 principios que nos enseñó la Torá en Sefer Bereshit, en las primeras 3 mitzvot, son básicos. Entonces, ¿cómo Rashi pregunta que se salte la Torá y llegue directamente a esta mitzvah, la mitzvah de Kiddush HaChodesh? Lo pregunto porque eso nos va a ayudar a entender en qué consiste esta mitzvah, que es lo que queremos estudiar hoy. Entonces, la verdad es que la respuesta es la siguiente. Es cierto que esas 3 primeras mitzvot son básicas y claramente, históricamente, se enseñaron primero. Pero son 3 mitzvot que se le dieron a personas particulares. La mitzvah de Purvu se le dio a Adam Rishon, la mitzvah del Brit Milá se le dio a Abraham Avinu, y la mitzvah de Gitat Anshe empezó desde Jacob Avinu. Es una mitzvah que se dio en forma particular, es decir, todavía no se cumplió, no se concreta como una mitzvah en sí misma. De hecho, Hashem repitió esas 3 mitzvot cuando se entrega la Torá. Cuando se entrega la Torá en el monte de Sinai, Hashem obviamente repitió esas mitzvot, y solo desde ese momento es cuando realmente se llaman mitzvot. A pesar de que la Torá lo escribió antes, por la importancia que tienen y porque fueron entregadas históricamente por una razón previa en la historia, pero en verdad la mitzvah en sí misma se le entregó al pueblo judío después. La primera mitzvah que se le entrega al pueblo judío como pueblo es Kiddush HaChodesh. Y también la mitzvah esta, nosotros como pueblo
cuando nos vemos a nosotros como una sola unidad, todo el pueblo juntos, entonces esta es la primera mitzvah. Y vamos a ver cómo esta primera mitzvah, la mitzvah de Kiddush HaChodesh, es paralela a la mitzvah de Purvu. Porque la mitzvah de Purvu nos enseñaba de que nosotros somos socios en la creación. Nosotros, con nuestros actos, reproduciéndonos, somos socios de Hashem. Podemos crear vidas con el poder que Hashem nos dio. Y eso nos enseña lo importante que somos, que es la base de toda nuestra misión en el mundo. Saber que somos valiosos, saber que somos útiles, que tenemos capacidad. La mitzvah de Kiddush HaChodesh nos enseña lo mismo, pero en un nivel mucho más nacional, en un nivel de pueblo como una unidad completa. Y por eso es la primera mitzvah que se le entrega al pueblo judío. La mitzvah de Kiddush HaChodesh consiste en lo siguiente, ya vamos a ver lo que escribe el Sefer HaChinuch. La mitzvah de Kiddush HaChodesh consiste en que nosotros seguimos nuestro calendario, el calendario judío sigue el mes según la luna. El ciclo lunar dura un tiempo determinado que es 29 días y medio, más 2/3 de hora, es decir, 40 minutos, más 73 halakim, lo que se llama. Un helek, una porción, lo que pasa es que tenemos un concepto que es si dividimos cada hora en 1800 pedazos, cada una de esas partes se llama un helek. Y es una de las medidas que usamos en la Torá. Una unidad es si dividimos una hora en 1800 partes. Entonces, un mes, el ciclo lunar, dura, repito, 29 días y medio, más 40 minutos, más 73 halakim. 73 de estas unidades de tiempo que mencionamos. Quiere decir que el mes tiene un poquito más de 29 días. Por lo tanto, el ciclo que nosotros hacemos es un ciclo que dura más o menos un mes, son 30 días. A veces van a ser meses completos de 30 días y a veces van a ser meses de 29. Como no podemos dividir eso en un día completo, por eso es que tenemos un Chodesh Malé, que son meses de 30, y a veces tenemos un Chodesh Haser, que es un mes de 29. De esa forma, los jajamim van equilibrando para que coincida con el tiempo que dura un mes en verdad. Si todos los meses fueran de 30, entonces perderíamos el ciclo lunar. Si todos los meses serían de 29, también lo perderíamos. Entonces, por eso a veces es así y a veces es así, para que al final se mantenga el equilibrio y que la luna realmente coincida con nuestros meses. Entonces, los jajamim tienen una mitzvah de decidir cuándo el mes va a tener 30 días y cuándo el mes va a tener 29. El mes del calendario judío. De esa forma, los jajamim, el pueblo judío que es representado por los jajamim, tiene el poder de interferir en la naturaleza. Tenemos una influencia del mes, tenemos un ciclo mensual, en el cual eso tiene muchas implicancias, digamos, en la realidad, y los jajamim son los que deciden cuándo empieza el mes. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Yom Kippur, el día Yud de Tishrei, el 10 de Tishrei, Hashem perdona nuestros pecados. Pero ¿cuándo es el Yud de Tishrei? ¿Cuándo cae Yom Kippur? ¿Quién decide? Los jajamim. Porque los jajamim deciden si el mes anterior tenía 29 días o 30. Por lo tanto, ellos pueden correr el día de Yom Kippur un día para adelante, un día para atrás. Entonces, cuando los jajamim, Hashem le da el poder a los jajamim de hacer Kiddush HaChodesh, en el fondo le está dando un poder de cambiar en la naturaleza, incluso espiritual. El día que Hashem nos perdona, el día que no se puede comer hametz en Pesach. Y así con todas las cosas. Hay una influencia espiritual en cada uno de los días. Incluso cuando un niño se hace bar mitzvah. Un niño se hace bar mitzvah en su cumpleaños, ¿cierto? Pero depende de cuándo cae su cumpleaños. ¿Cuándo es la fecha de su cumpleaños? Depende. Si el mes anterior tuvo 29 días o tuvo 30, va a correrse su día de cumpleaños. Es el día que está Hayab de Mitzvot, el día que se considera maduro. Y la niña a los 12, el niño a los 13. Todo eso va a depender de la decisión de los jajamín. Entonces tiene un concepto muy parecido al concepto de Pugugvu, que era la primera mitzvah de la historia, que fue entregada a Adam Arishon, que le quiso enseñar a Hashem el poder que él tiene de ser socio de la creación. Así también el Yehudí, el pueblo judío, como una unidad completa, también tiene esa capacidad, ese derecho, ese poder que Hashem le dio al pueblo judío de interferir en la naturaleza espiritual de la realidad. Por eso es que es muy importante que sea la primera mitzvah. Porque como ya dijimos, lo primero que se le tiene que dar a una persona como enseñanza es enseñarle la importancia que tiene. No se le puede pedir una mitzvah a alguien, no se le puede dar responsabilidades a alguien si no aceptamos primero su importancia
su valor, su capacidad, su responsabilidad. Entonces no es lo mismo que la mitzvah de Puruvu, que ahí es algo más físico, más notorio, más natural, y por eso es algo más universal. Acá se refiere a algo más espiritual, algo más abstracto, digamos. Por eso es que se le fue entregado al pueblo judío, y quizás no a toda la humanidad, porque es algo más espiritual justamente, pero de todas maneras enseña el mismo concepto. El concepto es que nosotros tenemos la capacidad de influir en la naturaleza espiritual. No es que estamos acá solamente cumpliendo órdenes, estamos acá creando. Y por eso que, a diferencia de Shabbat, cuando nosotros decimos en la tefilá la brajá de Shabbat, decimos Mekadesh a Shabbat. ¿Quién le dio brajá al Shabbat? ¿Quién hizo que el Shabbat sea Kadosh? Hashem. No es algo que nosotros podemos intervenir en eso. El día séptimo de la semana, desde la creación del mundo, es el día Kadosh. Pero en las fiestas, ¿cómo decimos? Mekadesh Israel ve'azmanim. Cuando vamos a bendecir las festividades, introducimos primero que Hashem le dio Kedushá a Israel. Mekadesh Israel, y por medio de Israel permite la Kedushá en las festividades. Porque son los Jajamim los que al final determinan cuándo es la fiesta. Entonces, eso demuestra y nos recuerda constantemente la influencia y el poder que tenemos. Ahora, es verdad que no es tan individual, porque no cualquiera puede decidir cuándo es Rosh Chodesh. Tienen que ser los Jajamim, como vamos a estudiar Besat Hashem ahora en el Sefer HaChinuch. Pero de todas maneras, por eso digo que es una mitzvah que fue entregada al pueblo, a todo el pueblo como una unidad completa. Todos somos juntos, todos somos elegidos como pueblo y tenemos esa responsabilidad colectiva de influir en la naturaleza, y ahora eso nos enseña que cuando nosotros hacemos una mitzvah, o Haz Jalila, una verá, no es solamente una cuenta personal conmigo, mi Olam Haba, no, es algo que influye en la naturaleza física del mundo, y eso es uno de los principios más importantes de la Torá, que hay una correlación constante entre lo físico y lo espiritual. Lo decimos en Kriyat Shema todos los días. Cuando una persona va a cumplir mitzvot, eso va a hacer que haya abundancia, que haya brajá, que haya shalom, todas esas cosas son consecuencias de nuestras mitzvot. Y lo contrario, Haz Jalila en el caso contrario. Quiere decir que tenemos que saber que tenemos mucha responsabilidad y mucho poder. No es que estamos acá simplemente cumpliendo un trabajo, cada uno en su casa, haciendo algo que nadie sabe y es su problema personal. Como el famoso Mashal del que estaba haciendo un agujero en el barco, y él decía, bueno, pero lo estoy haciendo en mi casillero, ¿qué importa? ¿Qué te preocupa? Es mi lugar, es mi habitación. Pero no, tenemos que saber que con nuestros actos, más allá de que influimos a todos, influimos en la realidad del mundo físico. Una persona está cumpliendo mitzvot acá y está haciendo que haya más abundancia, más brajá, más salud, más todo. Ahora, después de esta introducción, podemos volver a leer el Sefer HaChinuch. Entonces dice el Sefer HaChinuch, mitzvah Daled, la primera mitzvah es Sefer Shmot, mitzvah Kiddush HaChodesh, dice el Sefer HaChinuch, mitzvah lekadesh Chodeshim, y acá agrega el Sefer HaChinuch la Ber Shanim. Eso es algo que todavía no mencionamos, que la mitzvah, según el Sefer HaChinuch, incluye también la posibilidad que tienen los Jajamim de agregar un mes en cada año. Porque eso también es una posibilidad que existe. Sabemos que hay años que tienen 12 meses y hay años que tienen 13 en el calendario judío, como va a explicar más abajo. Y esa mitzvah, según el Sefer HaChinuch, es el mismo concepto, es contada como una sola mitzvah, las dos son una. También santificar el mes si tiene 30 o 29 días, y también la Ber Shanim. Y todo esto se hace en Beit Din Gadol. No se hace en cualquier lugar, se hace en el Beit Din más grande, que es el más grande de Jochma, que está también Samuch. Samuch significa que tiene smijá. Es decir, es un Beit Din que cada uno de los jajamim que están ahí fueron autorizados, recibieron la smijá de los jajamim de las generaciones antepasadas, sucesivamente hasta Moshe Rabbeinu. Y además, otra condición más, están Ba'aretz, están en Eretz Israel. Como vamos a ver después, es una mitzvah que los jajamim tienen que estar en Israel. Hay excepciones, pero generalmente el jajam que Mekadesh et HaChodesh o Ma'aber et HaShana tiene que estar en Israel, tiene que ser el más grande y tiene que ser Samuch. Entonces, estos jajamim pueden ikboa moadei Hashanah en base a esa autoridad que la Torá les da del Kadesh HaChodesh y la Ber Shanim. Ellos fijan en el fondo cuándo son las festividades del año, al Piyot Kiddush, según cómo ellos decidieron hacer el Kiddush HaChodesh. ¿De dónde se aprende esta mitzvah? El pasuk es el siguiente, Sheneemar, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodeshim. El pasuk dice, primero quiero explicarlo como es su explicación literal, que no es lo que está estudiando acá el Sefer HaChinuch, pero la explicación literal es este mes, es decir, el mes de Nisan, es el primer mes del año, Rosh Chodeshim, el primero de los meses. Porque nosotros sabemos que
a pesar de que hay una discusión al respecto, pero nosotros asumimos que el mundo fue creado en Tishrei. El mundo fue creado en el mes de Tishrei, por eso es que Rosh Hashanah, Ayom Agat Olam, este fue el día que se creó, se embarazó, Agat como Egayón, fue creado el mundo, eso lo mencionamos en Rosh Hashanah. Es decir, el día de Rosh Hashanah fue cuando se creó el mundo, se creó el hombre. Entonces, por eso es que nosotros los años los contamos de Briat Olam, los contamos desde Rosh Hashanah. Pero el año del pueblo judío, nosotros lo contamos desde Nisan, porque el pueblo judío fue creado en Nisan, cuando salieron de Egipto. Por eso es que acá le dice Hashem al pueblo judío, Ahodesh Hazel Hashem es el primero de los meses. Entonces hay una cuenta de la creación, que es desde Tishrei, y hay una cuenta del pueblo judío, que es desde Nisan. El año, el primer mes es Nisan. Esa es la explicación literal de este pasuk. Pero en verdad, la explicación que le dan nuestros sabios a este pasuk es un segundo sentido. Ahodesh Hazeh se puede leer como Ahadash Hazeh. Esta novedad es para ustedes un Rosh Hodesh. ¿A qué se refiere con la novedad? Explica el Sefer HaChinuch. Keshetiru Hidushah Shel Levaná. Ahadash Hazeh quiere decir, cuando vean esta novedad de la luna, cuando vean que la luna se renueva, Keshetiru Hidushah Shel Levaná, Tikbeu Lachem Rosh Hodesh. Es decir, no está hablando de Nisan específicamente, como es la explicación literal del pasuk, que también es cierta, sino que está hablando acá con un segundo sentido, que nos está enseñando cómo se cuentan los meses. Los meses se cuentan según la renovación de la luna. Shetiru Hidushah Shel Levaná, Tikbeu Lachem Rosh Hodesh. O afilu, y agrega el Sefer de Chinuch, lo tirua, incluso que no la vean. ¿Qué pasa si no se vio? Que van Shiruyal y Gaot, cuando es según los cálculos, es el momento en que se tiene que ver la renovación de la luna, al pie Heshbon Mekubal, según los cálculos aceptados y recibidos, entonces también podemos determinar los Hodesh, que en el fondo, como va a explicar más abajo, es lo que hacemos hoy en día. Hoy en día no necesitamos ver la luna para decidir cuándo empieza el mes, sino que es un cálculo que ya está prehecho por los Jajamim anteriores. Pero de todas maneras, el pasuk nos está enseñando, esta parte no está hablando todavía del concepto de Le'aber et Hashanah, del concepto de agregarle un mes más al año, está hablando solamente por ahora del concepto de agregarle un día o quitarle un día al mes, que eso depende de cómo nosotros calculamos o vemos a la luna. Ahora, claramente los meses, la palabra Hodesh en hebreo tiene un sentido muy verdadero, porque un mes en el año solar no tiene ningún sentido. No hay ninguna conexión, no pasa nada en el mes del año solar. Los meses podrían tener 50 días, podrían tener 10. Decidieron dividir los meses así, pero no pasa nada cuando empieza un mes, no hay ningún cambio en la naturaleza. Es un ciclo anual del año en la relación con el sol y la tierra, y listo. Entonces la cuenta es según el año. Cada vez que el sol o la tierra vuelve a su estado original, que estaba en el momento de la creación, decimos pasó un año, terminó el ciclo. Pero nada más, no pasa nada en cada mes. A diferencia de eso, el calendario judío que está basado en la luna, cada mes hay un cambio natural, notorio. Una persona puede estar en cualquier lugar del mundo sin tener ningún calendario, ningún aparato electrónico, y va a saber en qué momento del mes está, simplemente observando la luna. La luna está siempre llena, por ejemplo, en la mitad del mes judío. ¿Por qué? Porque así el cálculo del mes es absolutamente adaptado a la realidad de la luna. La luna se renueva, se desaparece al final del mes y empieza a renovarse, a verse de nuevo al principio del mes. El Sefer HaChinuch no explica el tam de esta mitzvah. La explicación que va a dar más abajo, espero que la alcancemos a ver, explica más el concepto del Ibur Shana, el concepto de agregarle un mes más al año, pero no explica el concepto de la renovación del mes. ¿Por qué esa mitzvah es tan importante? ¿Por qué esa mitzvah es tan significativa? La verdad es que el concepto de la luna, dice Reb Tzadok HaKohen, la luna siempre simboliza lo que se recibe, el sol simboliza lo que se da, porque el sol tiene luz propia, la luna no. Es decir, que cuando la luna se renueva, en el fondo lo que se renueva es empieza a recibir de nuevo, empieza a recibir una nueva luz. Ese es el concepto de la luna, y por eso el pueblo judío se simboliza por la luna más que por el sol. El sol es algo que está satisfecho, que no necesita nada, que no necesita recibir, se siente autosuficiente, y eso es justamente lo que no queremos sentir. Nosotros no queremos sentir que somos autosuficientes, nosotros queremos sentir que recibimos
recibimos de Hashem. Entonces, por eso nos comparamos con la luna. La luna, cada vez que se renueva, nos recuerda que otra vez nosotros estamos vacíos y queremos apegarnos a recibir de Hashem. Entonces, el mes es una nueva oportunidad de Leit Hadesh. Y por eso es que la mitzvah de Kiddush HaChodesh fue entregada antes de la Geulah. La Geulah es cuando nosotros recibimos de Hashem. Hashem nos saca de Egipto. ¿Qué nosotros hacemos para que Hashem nos saque de Egipto? ¿Cuál es nuestra preparación? Nada. Simplemente estar dispuestos a recibirlo. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Cuando Am Israel cumple la mitzvah de Kiddush HaChodesh, representa y demuestra que estamos dispuestos a recibir. Estamos vacíos, igual que la luna. Entonces, de esa manera viene Hashem y nos saca. Está escrito que Rav, el famoso Amorá, Rav, llegó a Babel y vio que en Babel decían Alel en Rosh Chodesh. Y él dijo, ¿por qué dicen Alel en Rosh Chodesh? ¿Qué pasó en Rosh Chodesh? En Rosh Chodesh no hay ningún milagro, no es que pasó algo novedoso. Entiendo que digamos Alel en Pesach, que Hashem nos sacó de Egipto, hizo milagros, abrió el mar. Entiendo que hagamos un Alel en Sukkot, y así en las fiestas donde Hashem hubo milagros, hubo una Ashgajá especial. Pero ¿por qué hacer Alel en Rosh Chodesh? Nosotros hacemos Alel en Rosh Chodesh, también hoy en día tenemos el minhag de hacerlo. ¿Qué es lo que estamos festejando? ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué pasó? Entonces explica Rav Tzadok HaKohen lo siguiente. Rav llegó a Babel y vio que decían Alel. Al principio él quiso anularlo, pero después se lo aceptó. Digo, minhag avoteem v'yedem. Sin entrar en todos los detalles, la explicación es la siguiente. En la Galut, en Babel, se puede ver más notoriamente cómo a veces Am Israel está en una situación muy necesitada y Hashem nos salva. A veces los goyim nos quieren hacer muchas cosas y Hashem nos salva de esa situación. Y por eso es que lo podemos notar. Lo podemos notar más en la Galut que en Israel. Hoy en día también estamos en la Galut, a pesar de que estamos en Israel. Pero el concepto es que mientras más necesitados estemos, más vamos a recibir esos milagros de Hashem. Entonces, el concepto de decir Alel en Rosh Chodesh, en el fondo, es esa misma motivación que se despierta por sentir que necesitamos recibir. Estamos necesitados. Y eso nos conecta con Hashem. Nos hace esperar su Geulah, y efectivamente eso es lo que recibimos. Mientras más tengamos esa esperanza de conectarnos con Hashem, de hacer lo que podemos para acercarnos a Él, entonces Hashem también nos responde con la misma moneda. Por eso es que Rosh Chodesh es un nuevo momento de motivación. La motivación es otra vez sentir que necesitamos. Siempre la gente cree que hay que estar satisfecho para estar feliz, pero en verdad es justo lo contrario. Mientras más satisfecho uno esté, menos feliz está, porque la felicidad depende de la motivación y la motivación depende de la carencia. Necesitamos sentir que necesitamos algo. Y mientras más satisfechos estamos, el sol, que siente que está autosuficiente, en el fondo no está tan bien, porque no necesita nada, no tiene energía, no tiene nada que hacer. Pero la luna, que está buscando recibir la luz y se renueva cada mes de nuevo, siente mucha energía y mucha motivación. Bueno, no vamos a alcanzar a leer todas las cosas que explica el Sefer HaChinuch. De todas maneras, como dijimos, la mitzvah, según el Sefer HaChinuch, él sigue la línea del Rambam, a diferencia del Ramban, que sostiene que la mitzvah de Kiddush HaChodesh y la mitzvah de Ibur Shana es la misma, se cuenta como una. No hay machloket, que son dos cosas que hay que hacer. La machloket es simplemente un tema de numeración. Si se cuenta como una mitzvah o se cuenta como dos. Según el Rambam, esta mitzvah se cuenta como una, mientras que según el Ramban se cuenta como dos, y por lo tanto va a haber en otra mitzvah va a tener que el Ramban juntar dos mitzvot para que sea una, y así coincida con la cuenta de las 613. Pero de todas maneras quiero leer ahora el Tam que dice el Sefer HaChinuch respecto a la mitzvah de Ibur Shana. Mishorshei mitzvah zo, la razón de esta mitzvah, que de sheyasu Israel moadei Hashem bezmana. Hashem quiere que hagamos las festividades en su momento. Hashem itbarach tzivah lasot Pesach, Hashem nos ordenó hacer la fiesta de Pesach bezman she'atvuah ba'aviv. Porque hay una mitzvah de agregar un mes, porque Hashem nos enseña, hay un pasuk que dice que Pesach siempre tiene que caer en la primavera. La Tuá tiene que estar en la primavera. Cuando una persona, la cosecha está lista, está madura, eso pasa en la primavera, y ahí es cuando tenemos que cumplir la mitzvah de Pesach. Como está escrito en el pasuk, Shmor et chodesh ha'aviv ve'asita Pesach. Hay que cuidar el mes de la primavera y ahí hacer Pesach. Y lo mismo en el Hag HaSukkot. Hag HaSukkot tiene que ser Mezvana Asif. Asif es cuando se recolecta la cosecha. Normalmente la cosecha
se empieza a hacer en Pesaj, pero se deja en el campo todo el verano y se hace el asif, es decir, se recolecta a la casa al final del verano, cuando ya se secó, y ahí es cuando empieza el invierno. Por eso es que en Sukkot estamos alegres, coincide con esta alegría que hay natural por haber recolectado toda la cosecha, cuando está toda esa abundancia, la gente está contenta, entonces Sukkot coincide con el momento del asif. Como Shekatuv, Haga asif tkufat hashana, refiriéndose a Sukkot. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la mitzvah de Ibur Shana, de agregar un mes? Explica el Sefer HaChinuch. Y Lulei Ibur Hashanim, si no fuera porque agregamos un mes a los años, Yabou Amoadim Shelo Bezmanim Elu. Las fiestas no coincidirían con estas temporadas, con la primavera o con el momento de recolectar la cosecha. ¿Por qué? Israel mechashvim chodsheem. Israel calculan sus meses, umoadeem y sus fiestas, limot shnat alevana. Nosotros normalmente calculamos según el año lunar, es decir, calculamos 12 meses lunares. ¿Cuántos días son los 12 meses lunares? Ya dijimos que un mes, ¿cuánto es un mes? Son 29 días y medio y todo lo que dijimos. Entonces, si sumamos 12 de esos meses, en total son Shin Nun Dalet Yom, es decir, 354 días, más Het Shaot, 8 horas, Taf, Ain, Vav, Halakim, son 876 partes, que dijimos que son, una parte es una porción de 1800 de una hora. Entonces, si vamos a sumar 12 meses, eso es la cuenta que da. Veija Segá, al año lunar, le falta Mishnat Hama. Si queremos compararlo con el año solar, le faltan Yud Yamim, 10 días, más Chaf Alef Shaot, 21 horas, más Reish Dalet Halakim, 204 porciones de estas. Simán, para que te acuerdes cuántos son los tiempos de diferencia entre el año lunar y el año solar, son Yahá y Yaque Red, que son, si se fijan, Yud son 10 días, Jafalef son 21 horas, y Gad son los 204 partes. Entonces hay una diferencia que esa es la diferencia entre el año solar y el año lunar. Ahora, el Bishul Atvot, cuando se madura la cosecha y las frutas, los pegot, Bekohash el Hamá. Obviamente la cosecha depende del sol. Nimtza, si no vamos a agregar de repente un mes en el año lunar, es un problema, porque con ese Ibur Anu Mashvim nosotros comparamos Shnota Levana Beshnota Hama. Estamos comparando, agregando la diferencia, y si no lo hacemos, lo llevo a Pesach Zman Aviv. El Pesach no va a coincidir con la primavera, y el Sukkot no va a coincidir con el Zman Asif. Entonces, lo que está explicando acá es lo siguiente. Tenemos que agregar, para hacer esa diferencia, tenemos que agregar un mes, más o menos una vez cada 3 años, para que cerrar esa diferencia. Los Jajamim lo van decidiendo. Hoy en día, como ya dijimos, no es una decisión que se decide cada vez, sino un calendario que ya se determinó. Lo explica el Sefer HaChinuch ahí. Lamentablemente no alcanzamos a leerlo, pero el que quiere lo puede ver. La idea entonces es que coincidan las dos cosas. En resumen, el año solar, nosotros queremos que coincida con el año lunar y por eso tenemos que agregar un mes más. Y la mitzvah, según el Sefer HaChinuch y el Rambam, es la misma. Porque en el fondo lo que queremos es que los Jajamim tengan este derecho de determinar las fechas de los meses y de los años para que todo coincida. Entonces, la capacidad que tiene la luna de recibir y la capacidad que tiene el sol de dar, en el calendario judío nosotros podemos coincidir con las dos. Para decir un ejemplo, en el año del Islam, que va solamente por la luna, las fiestas se van moviendo. Es decir, una fiesta a veces en verano, a veces en invierno, porque es solamente con la luna. Y por otro lado, el calendario que tiene más secular, católico, entonces solo por el sol. Entonces, como dijimos, los años coinciden más o menos bien, pero no tiene nada que ver con los meses. El calendario judío lo que hace es juntar esas dos cosas, entonces el año en total se mantiene, coincide con las temporadas del año, y al mismo tiempo cada mes coincide con la luna. Y todo ese trabajo se le dio a los Jajamim, a nosotros, para que nosotros realmente podamos, en el fondo, como ya estudiamos, mejorar y equilibrar la naturaleza. Entonces vemos acá las mismas dos mitzvot que estudiamos en Sefer Bereshit, que nosotros, Am Israel, tiene la capacidad de influir y al mismo tiempo tiene la labor de mejorar y perfeccionar la naturaleza, porque Hashem la creó imperfecta y nosotros con nuestras obras tenemos que perfeccionar. Bueno, eso por hoy. Gracias. אפשר לתקן.